guarden silencio y tratemos de comprender el tema, ¿ya? Bueno, hoy tenemos que hablar de lo que es las funciones de las hormonas ováricas, ¿no? Es un tema fundamental de lo que es el tema de hormonas femeninas, ¿no? Entonces, la primera mitad, yo creo que ya lo han avanzado, entonces ahora vamos a ver la segunda mitad del tema, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer énfasis va a ser a las funciones de las hormonas ováricas, ¿ya? Específicamente a los estrógenos, a la progesterona, ¿no? Entonces, ¿qué funciones cumple en el cuerpo, en este caso, en la mujer? Fíjense que las funciones de las hormonas ováricas hacemos énfasis más a lo que es el estradiol, ¿sí? Y la progesterona, ¿ya? Entonces, el estradiol, en relación al estradiol mencionamos específicamente al estrógeno, ¿sí? Y a los gestágenos, a la progesterona. ¿Por qué es gestágenos? Porque ¿sí?, va a hacer su acción, su efecto más importante, entonces, a partir de la ovulación, ¿no? En la segunda mitad del ciclo mensual femenino. De manera que gestágeno se llama a la progesterona porque va a preparar el útero para la gestación y a las mamas para la lactancia, pero no producen la leche, solamente prepara, lo desarrolla, hace que crezca, ¿sí? Ahora, el estrógeno, ¿sí? El estrógeno nos va a ayudar porque va a promover lo que es la proliferación, ¿sí?, y el crecimiento de las células específicas del cuerpo que van a ser responsables del desarrollo de las características primarias y secundarias en la mujer, ¿sí? Entonces, fíjense que hay mucha diferencia entre lo que es las funciones del estrógeno y las funciones de la progesterona. Sin embargo, en el ciclo mensual femenino, ¿sí?, es importante la acción de ambas hormonas, ¿sí? Porque hay otras que van a crecer, subir, hacer un pico, y otras van a bajar. Disminuyen ambas, se genera una menstruación, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Pero quiero que comprendan que estas son las dos diferencias, así a grandes rasgos, tanto del estrógeno como de la progesterona, ¿ya? Bien, entonces hablemos un poquito de la química de las hormonas femeninas, específicamente de los estrógenos y de los gestágenos, que es la progesterona, ¿sí? En relación a los estrógenos, en una mujer no gestante, ¿ya?, van a ser secretados específicamente por los ovarios, ¿sí?, en una mujer no gestante. Pero cuando existe gestación, ¿sí?, tanto el estrógeno como la progesterona muchas veces van a ser secretados por la placenta, ¿sí? En este caso, no hay gestación, entonces los estrógenos se secretan a partir de los ovarios, ¿ya? Entonces, ahí decía a partir de la gestación. Entonces, tenemos tres estrógenos. O sea, el estrógeno va a ser un conjunto, ¿sí?, de hormonas, dijéramos, ¿ya?, en las que van a ser el beta-estradiol, el estroma y el estriol. Fíjense en esta imagen de aquí, estroma, beta-estradiol y estriol. Todo esto le va a componer en el plasma sanguíneo en la mujer a los estrógenos, ¿sí? Sin embargo, el beta-estradiol podemos decir que es tal vez el más importante. ¿Por qué? Porque el beta-estradiol va a tener un efecto más potente, ¿sí?, que estos dos. ¿Comprenden? Entonces, la estrona evidentemente sí genera sus efectos, pero no es tanto como el beta-estradiol. Y el estriol es casi nulo su actividad, ¿sí? Es casi nulo. Fíjense que a partir de la estrona y del estradiol se puede generar por algún mecanismo de oxidación, ¿sí?, el estriol, ¿sí?, y eso lo va a hacer en el hígado,
¿sí? Esto lo va a hacer en el hígado. Entonces, hacemos más énfasis para su mecanismo de acción, sus efectos, el beta-estradiol, ¿ya? Ahora, fíjense que todo esto surge a partir del colesterol, ¿no? Entonces, miren, fíjense, a partir del colesterol, así como las hormonas suprarrenales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hacen su síntesis a partir del colesterol. Y lo mismo sucede con estas hormonas, ¿sí? Entonces, a partir del colesterol vamos a tener la pregnenolona, ¿se acuerdan? Entonces, y a partir de la pregnenolona, la progesterona, ¿no? Entonces, a partir de la pregnenolona, la 17-alfa hidroxipregnenolona, ¿no? Que va a dar origen a la dehidroepiandrosterona, ¿sí? Entonces, y a partir de aquí, fíjense, miren, hay un efecto de la androstenediona y la testosterona. ¿Qué hace aquí las hormonas masculinas? ¿Se acuerdan que estos andrógenos, si estas hormonas, quién las produce a nivel de la médula suprarrenal? ¿A partir de qué fascículo se produce? De la reticular, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, de la reticular, ¿ya? Pero sin embargo, ambos, ¿sí? La androstenediona y la testosterona, van a ser convertidos por esta enzima que es la aromatasa, ¿sí? A estrógenos. Fíjense, se van a convertirse en beta-estradiol, estrona, ¿no? Entonces, hay una enzima que va a hacer que estos se conviertan, ¿ya? Porque obviamente la mujer no puede haber. Y si hay mínimo, en mínimas cantidades la testosterona. No es que es nulo, en la mujer existe. Por eso es que han visto en la mujer, ¿no? Hay un poquito de vellitos muy mínimos, escasos, acá, ¿no? Por encima de lo que es el labio superior, ¿no? Entonces, esa es la parte química de los estrógenos, ¿ya? Ahora, si hablamos de lo que es la síntesis, bueno, ahí está en relación a los gestágenos, ¿sí? La progesterona, que junto a esta se secreta en la 17-alfa hidroxiprogesterona, ¿no? Que debemos experimentar. En una mujer no gestante se secreta progesterona en la segunda mitad de cada ciclo ovárico, procedente a partir del cuerpo lúteo. Eso vamos a ver enseguida, ¿sí? Lo que es el ciclo endometrial. Ustedes ya han visto, ¿sí? El ciclo ovárico, ¿no es cierto? Anteriormente ya han debido ver lo que es el ciclo ovárico, ¿sí? Ahora vamos a ver nosotros el ciclo endometrial también, donde vamos a ver que a partir del cuerpo lúteo, en la segunda mitad, después del día 14, que es la ovulación, ¿sí? Se va a generar lo que es, en bastantes cantidades, se va a secretar lo que es la progesterona. ¿Con el objetivo de qué? De preparar, ¿sí? Tanto al útero, a las trompas de falopio, las glándulas secretoras, ¿sí? ¿Para qué? Con el objetivo de que pueda nutrir al embrión o al óvulo fecundado, si es que así fuera el caso. De lo contrario, se va a generar el cuerpo lúteo, se va a degenerar los folículos y prácticamente se va a generar una menstruación, cuando no hay gestación, ¿sí? Muy bien, entonces en la gestación igual, la placenta es la que se va a encargar de secretar la progesterona si es que hubiera gestación, entonces lo va a hacer a partir de la placenta, pero a partir del cuarto mes, ¿ya? De gestación. La síntesis del estrógeno es similar a lo que habíamos hablado hace rato. Fíjense que esta es la teca, ¿sí? No es la teca externa, la teca interna, sino que han debido de ya en el anterior tema. Tenemos aquí las células de la granulosa, ¿sí? La síntesis de estas hormonas se va a realizarse en estos lugares. Sin embargo, fíjense que aquí hay una diferencia. En ambos se genera a partir del colesterol, ¿sí? Estas hormonas, a partir del colesterol se genera la pregnenolona, la progesterona, pero hay una diferencia, ¿sí? Que es la enzima aromatasa, lo que hace la decíamos, ¿cierto? No se encuentra en la tierra, pero sí lo vemos
en lo que es la célula a partir de la granulosa, se va a generar la aromatasa. Y esta es la que va a generar una conversión a los andrógenos. ¿Sí? ¿Y los andrógenos quiénes son? Son la androstenediona y la testosterona. Y a estas hormonas, gracias a la aromatasa que está encima, se van a convertir en ¿sí? Entonces, de esta manera se va a generar la síntesis de estas dos hormonas. ¿Ya? Tanto bien importante. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar después? Ya se han sintetizado, ahora seguramente se van a ir al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, no está aquí, ¿no? En el torrente sanguíneo, estas hormonas sí van a pasar lo que es unidos a ¿qué se llaman estos? Se me ha ido. ¿Alguien me hace recuerdo? ¿Ya? Entonces, de esta manera que en el plasma femenino van a estar en estas tres formas del estrógeno que hemos mencionado. ¿Ya? Ahora, una vez llegado al plasma sanguíneo, van a generar diferentes efectos, ¿sí? A nivel del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, los efectos va a tener el estrógeno, específicamente vamos a hablar del estrógeno, ¿ya? El estrógeno va a tener efectos sobre caracteres sexuales femeninos, tanto primarios como secundarios, ¿sí? Entonces, va a estimular lo que es la proliferación celular y el crecimiento de los tejidos de los órganos sexuales y los tejidos relacionados con la reproducción. Estimula el desarrollo, estimula el crecimiento, estimula la proliferación celular, podríamos decir, ¿sí? Para la reproducción o para abordar lo que es el cuerpo femenino, la característica de la mujer, que vamos a ver cómo es que va a ser eso, ¿sí? Entonces, dentro de las funciones va a generar un metabolismo de la grasa, que va a fortalecimiento de los huesos, hace mucho tiene que ver el estrógeno en el crecimiento también, ¿ya? Porque inhibe a los osteocitos. Mejora el aspecto de la piel de las señoritas, el comportamiento emocional de las damitas es muy distinto en la fase de la pubertad, ¿no es cierto? Cuando uno ya se va dando cuenta de lo que es el gusto por el sexo opuesto, ¿no? Entonces va haciendo un distinto comportamiento emocional las damitas, ¿no? Lo propio con los varones. Desarrollo de las mamas, ¿ya? Maduración de los órganos reproductores que vamos a ver. Entonces, a nivel del útero, ¿sí? Y los órganos sexuales externos femeninos, ¿qué es lo que va a causar el estrógeno a nivel del útero? ¿Sí? Aumenta de tamaño los ovarios, las trompas del falopio, el útero y la vagina, ¿no? Entonces va a empezar a existir un desarrollo con el crecimiento, tal vez, el aumento del volumen, ¿sí? Y del tamaño de estos órganos, ¿ya? Existe un crecimiento tanto de los genitales externos, de los labios mayores, ¿sí? De los labios menores, ¿sí? Hay un depósito de grasa, específicamente en el norte de Venus, ¿sí? Y transformación del epitelio vaginal y desarrollo de las glándulas. Generalmente, a nivel de lo que es de la vagina, va a cambiar lo que es el epitelio vaginal a uno estratificado, con el objetivo de que cuando se cubre este epitelio estratificado a ese nivel, va a evitar tal vez traumatismos, va a evitar tal vez lesiones, infecciones frecuentes. ¿Por qué? Porque también la mujer tal vez a esta edad ya va a empezar una actividad sexual, ¿no? Entonces se vuelve un poquito la pared de la vagina más resistente, ¿ya? Entonces es un dato importante, ¿sí? Y desarrollo de las glándulas endometriales, tanto lo que son a nivel de las trompas, del falopio, como las paredes del útero, ¿sí? Va a existir un desarrollo de las glándulas endometriales, con el objetivo
de que se vuelvan secretoras, ¿ya? Lo que de alguna manera o indirectamente la secreción de moco por estos órganos va a ayudar a que en algún momento los espermatozoides, ¿sí? Suban o asciendan con más facilidad por el útero y las trompas de falopio. A las trompas de falopio inducen la proliferación de los tejidos glandulares, permiten el aumento del número de células epiteliales ciliadas que revisten el conducto, facilita el movimiento de los cilios hacia el útero. Entonces, a nivel de las trompas de falopio, como son conductos, ¿ya? Lo que van a hacer es, van a inducir, lo que les decía, la proliferación de las glándulas a nivel de las paredes, ¿ya? Con el objetivo de secretar también, ¿ya? Y permiten el aumento de los números de las células epiteliales que revisten el conducto, ¿sí? Lo que va a facilitar el movimiento de los cilios. Los cilios va a ser acompañado de la mucosidad que va a generar esas glándulas en la pared de las trompas de falopio. Van a hacer un barrido, ¿no es cierto? Un barrido hacia lo que es hacia el útero, ¿sí? Estos cilios que se van a generar, las células epiteliales ciliadas que se van a desarrollar en los conductos, van a ser como un barrido, ¿sí? Para que transporten. Aquí sucede la implantación, ¿no es cierto? Entonces, hacen un barrido los cilios de las trompas de falopio para que este óvulo fecundado, ¿sí? Vaya camino hacia el útero, ¿sí? Y en todo ese trayecto resulte una división, o sea, ciertas divisiones, ¿sí? Tanto el moco que se va a generarse, porque de alguna manera también adquieren proteínas. Entonces, ayuda a ese transporte y además a tal vez ayudar a un poco nutrir, ¿sí? A este óvulo fecundado que está haciendo su trabajo. A nivel de las mamas, ¿sí? Existe un desarrollo de los tejidos del estroma mamario, ¿sí? También hay un crecimiento de este sistema de conductos, depósito de grasa en las mamas, escaso desarrollo de los nervios y los alveolos mamarios. ¿Por qué? Generalmente, ya, como les decía hace rato, los estrógenos ni la progesterona en ningún momento van a estimular la secreción de leche. Pero sí, el estrógeno va a ayudar al desarrollo del estroma mamario, también al desarrollo y al crecimiento de los conductos, ¿sí? Por las que va a ir la leche, ¿sí? El depósito de grasa en las mamas, ¿sí? Que es el cambio en las señoritas, ¿no es cierto? Uno de los efectos importantes del desarrollo en la juventud, ¿ya? ¿Por qué escaso desarrollo? En esto, el estrógeno no tiene mucho efecto, ¿sí? Sobre los lobulillos y los alveolos mamarios. Quien tiene más efecto es el estrógeno, ¿sí? Y finalmente termina de completar este desarrollo de los lobulillos y los alveolos mamarios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a nivel del esqueleto o a nivel de los huesitos, el estrógeno inhibe lo que es la actividad osteoblástica. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera va a inhibir la destrucción ósea, ¿sí? La destrucción del tejido óseo, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Y a la vez va a estimular lo que es el crecimiento, ¿sí? Y la inhibición de la actividad osteoclástica lo hace mediante el efecto a la estimulación de la osteoprotegerina, ¿sí? Que es una citocina, la osteoprotegerina, ¿sí? Que va, o dicho de otra manera, factor inhibidor de la osteoclastogenia, ¿sí? O sea que va a inhibir el efecto de la destrucción ósea, inhibe la destrucción del tejido óseo, ¿sí? El estrógeno, o sea, tiene un importante efecto sobre el tejido óseo, ¿ya? También estimula el crecimiento óseo.
mujer ha alcanzado ya el crecimiento necesario que se considera, ¿sí? Va a cerrarlo, ¿sí? Al cerrarlo, va a evitar tal vez un sobrecrecimiento. Por eso Guyton dice que en algunas mujeres con deficiencia o disminución de los estrógenos pueden alcanzar una estatura más alta, ¿sí? Entonces, automáticamente los estrógenos van a hacer que se cierre ese espacio de crecimiento, ¿ya? Con esto estaría completando, digamos, el crecimiento en las mujeres, ¿no? Entonces, en los varones el crecimiento es más tiempo que el de las femeninas, ¿no? Ellos pueden seguir creciendo incluso hasta los 8 años, 19 hasta 20, incluso pueden seguir. Pero las femeninas no suceden. Bien, entonces, la osteoporosis. La osteoporosis se debe a la deficiente secreción de los estrógenos, ¿sí? Con lo que va a generar un aumento de la actividad osteoclástica, pérdida de la matriz ósea, descenso del depósito de calcio. Entonces, fíjense que al no existir estrógeno, que eran los que inhibían la actividad osteoclástica, no va a haber quien inhiba esta actividad, ¿no es cierto? De manera que se va a generar una destrucción, una resolución ósea a nivel de los tejidos óseos. Y con eso estaría generándose una osteoporosis, ¿sí? Que es la descalcificación y la destrucción del tejido óseo, con lo que esta persona puede padecer fracturas ante lesiones más leves, ¿no? Una caída en un resbalón puede generar con facilidad una fractura, ¿sí? De los diferentes huesitos, ¿ya? Entonces, ahí tienen el por qué se va a generar la osteoporosis, por un aumento de la actividad osteoclástica. Obviamente, no hay estrógenos o hay deficiencia de estrógenos, pérdida de la matriz ósea, descenso del depósito de calcio. Entonces, justamente eso es lo que sucede en la menopausia, ¿no? En las señoras de los 40, 45 años de edad, se encuentra una de las características clínicas de la osteoporosis, ¿no? Porque en esa etapa no hay estrógenos, no hay progesteronas, entonces obviamente que va a suceder esto de la osteoporosis, que es una de las características clínicas en esa etapa. Aumenta ligeramente el depósito de proteínas. Los estrógenos sí, evidentemente tienden a tener ese efecto de aumentar el depósito de proteínas. Esto se debe, es probable por la misma por el mismo crecimiento de algunos tejidos que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, cambios celulares que han existido en los órganos sexuales femeninos, es por eso justamente que va a tener este efecto de balance nitrogenado positivo, ¿ya? Efecto escaso de la distribución del pelo. Si bien el estrógeno, como también más que todo en este caso el estrógeno, no tiene funcionalidad, ¿sí? en el crecimiento o distribución de los vellos, ¿ya? Entonces, quienes generalmente lo hacen son las progesteronas, ¿sí? Las que van a tal vez generar esta distribución de vellos, crecimiento de vellos a nivel de las axilas y a nivel de pubis, ¿no? Entonces, pero no es un efecto importante de esto, ¿ya? También existe un aumento ligero en el índice de metabolismo corporal y el depósito de grasa. El depósito de grasa, los estrógenos lo van a realizar generalmente con más importancia y conveniencia a nivel de lo que es el monte de Venus, ¿sí? Las mamas, ¿no? Entonces, los muslos, la cadera, ¿no? Lo que va a hacer, lo que le va a dar el aspecto característico de una mujer activa, ¿sí? Efectos sobre la piel. Los efectos sobre la piel en las señoritas tal vez va a ser más suavecita, ¿no? Va a tener una tez más suave, ¿sí? Desde que cuando es niña, mucho más suavecita que cuando una mujer ya es adulta, ¿no? Es más áspero, pero ya en una mujer más adulta, la tez se vuelve más suave. Porque en este caso ya es distinto, es por la deficiencia de colágeno, ¿no? Ya en la tercera edad. ¿Sí? Y esto se debe, dice, en la etapa de la pubertad
por la vascularización de la piel, por el aumento en la vascularización de la piel, ¿ya? Y la temperatura total, ¿no? Entonces, el equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? ¿Se acuerdan de la aldosterona? ¿Sí? La aldosterona cumple una función también en lo que es la absorción de sodio, aumenta la absorción de sodio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando aumenta el sodio, arrastra agua con sodio. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Dalton nos dice que podría tener un efecto en el equilibrio electrolítico en relación al sodio y a la presión de agua. Pero esto no lo va a hacer cuando en manifestación. Es muy probable que lo realice en una mujer gestante ya en un tercer trimestre de gestación, lo que haría que existiera una retención de sodio y retención de líquido, lo que llamamos muy bien. Entonces, si se dan cuenta, esas son las características de los estrógenos, ¿sí? En los cambios, en algunas características secundarias y primarias en la señalología. Ahora, ¿qué va a pasar con la progesterona? Promueve cambios secretores en el útero, ¿no? ¿Se acuerdan que la progesterona, yo les decía que más va a hacer énfasis, va a existir una secreción más abundante, ¿sí? A partir de lo que es después del día 14 de la ovulación, ¿sí? Entonces ahí es donde la progesterona va a generar su efecto, su acción, su mecanismo de acción, ¿ya? Entonces, uno de ellos son los cambios que va a realizar a nivel del endometrio durante la segunda mitad del ciclo sexual, ¿sí? Preparando al útero para la implantación del óvulo fecundado. Reduce la frecuencia de contracciones uterinas, favorece la secreción en el revestimiento mucoso por las trompas de falopio para la nutrición del óvulo fecundado. Entonces, lo que va a hacer el estrógeno a nivel de lo que es el endometrio va a generar cambios secretores, va a generar una proliferación, un crecimiento de las glándulas secretores, no solamente a nivel del útero, también lo va a hacer a nivel de las trompas de falopio, lo va a hacer a nivel del endometrio, ¿sí? Que es la parte interna del útero, ¿no es cierto? Entonces va a existir el crecimiento de esas glándulas secretoras, ¿sí? Y al existir este crecimiento, supone que la progesterona va a existir un embarazo, una gestación, entonces todo esto va a ayudar en la nutrición del óvulo fecundado, ¿ya? También la progesterona, una vez que haya existido la gestación, va a hacer que va a evitar las contracciones uterinas, ¿sí? Para proteger que no exista el aborto, ¿no es cierto? O la salida del embrión. Favorece la secreción en el revestimiento mucoso, es lo que les hablaba hace rato a nivel de las trompas, va a existir un flujo de mucoso para la nutrición de este óvulo fecundado. Favorece el desarrollo de las mamas, ¿sí? También estimula, hace rato les decía, en los conductos, ¿sí? Y en los alvéolos mamarios no tiene mucho efecto los estrógenos, les decía, ¿no es cierto? Quien termina de generar todo este proceso de crecimiento y desarrollo va a ser el estrógeno, ¿sí? Porque va a estimular el desarrollo de los ganglios y los alvéolos mamarios, haciendo que exista una proliferación y un aumento de tamaño y adquiera un carácter secreto, ¿sí? Para amamantar al bebé. Entonces, incrementa el tamaño de las mamas, ¿sí? Esa es la diferencia, por favor, quiero que entiendan entre lo que es el estrógeno a nivel de las mamas y la progesterona a nivel de las mamas, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver lo que es el ciclo endometrial menstrual, ¿sí? Y lo que es la menstruación. Ustedes ya han visto el ciclo ovárico, ¿sí? Que es esto, ¿no es cierto? Ya han visto cómo es que se produce, cómo se crece, desarrolla la teca externa, la teca interna, la granulosa y todo eso, ¿no? Entonces el cuerpo lúteo, etc. Ya, que tiene relación también con lo que
vamos a ver, ¿sí?, el desarrollo o los picos elevados tanto de los estrógenos como también de la progesterona. ¿A qué nivel o en qué fase disminuye los estrógenos y la progesterona? ¿Sí? Y en qué fase también para disminuir ambos, para que se genere una disminución. Si se dan cuenta, un ciclo mensual dura generalmente 28 días. ¿Sí? Estamos hablando de las ciclos, ¿no? Entonces, puede ser menos o puede ser más. ¿Sí? Esto indica que se va a permitir un ciclo, ¿sí?, mensual de entre 20 días hasta los 45 días. ¿Sí? Ya, la señorita sabe, ¿sí?, en qué fecha menstrual y su ciclo cuánto dura. En algunas mujeres el ciclo dura 28 días, que son mujeres regulares, ¿sí? En algunas mujeres son más cortos, que puede ser 25 días, 24 días, y en otras mujeres que puede ser un ciclo más prolongado, más largo, que puede ser de 40 días, ¿sí? Puede ser 35 días, y dentro de parámetros normales está permitido hasta los 45 días. Sin embargo, no sucede este orden cronológico en aquellas mujeres que están alteradas su ciclo mensual, ¿sí? Esto se da, tal vez lo podríamos decir, claro, se da en todas las mujeres del ciclo, pero no se da específicamente el día 14 la ovulación, como en una mujer regular de 28 días. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes sepan esto, tanto varones como señoritas. ¿Sí? Los varones, ¿por qué? Porque muchas veces, cuando ustedes están estudiando medicina, ¿sí?, no tienen, esto tienen que manejarlo a memoria, ¿ya? Ustedes tienen que saber, los varones, en qué momento la mujer está ovulando. En este caso, vamos a hablar así. Cuando enamoran, ¿sí?, es necesario que tengan conocimiento de la fase del ciclo mensual de su pareja, ¿sí? Porque la responsabilidad cuando uno inicia la actividad sexual no es de la mujer, es de ambos. Por lo tanto, el varón le puede consultar a su pareja, decirle, oye, ¿cuándo ha sido la fecha de tu última menstruación? ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuándo mi pareja está ovulando. Porque en la ovulación, la mujer es más fértil y puede embarazarse con más facilidad. ¿Sí? Por eso es importante que los varones también sepan esto, ¿ya? Y así evitamos un embarazo no deseado, ¿no es cierto? Y evitamos un montón de cosas más para uno, ¿ya? Muy bien. Entonces, el ciclo, antes de iniciar esto, el ciclo, en este caso, que es de 28 días, ¿sí?, el día 14 se va a generar la ovulación. Quiere decir que en el día 14, ¿sí?, el óvulo maduro se va a liberarse. ¿Sí? ¿Para qué? Se libera para ser fecundado por un espermatozoide, ¿no es cierto? Entonces, suceden una serie de acontecimientos, de actividades en estas fases, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Tenemos una fase menstrual, ¿sí?, tenemos una fase proliferativa y tenemos una fase secretoria, ¿sí? Obviamente cada fase va a tener sus características importantes en relación a lo que es el estrógeno y la progesterona. Fíjense que en la fase proliferativa, ¿sí?, que es antes de la ovulación del día 14, fíjense que hay una elevada secreción de estrógeno, ¿cierto? Y la progesterona está baja, ¿no? Y fíjense que en la fase secretoria existe una elevación de la progesterona y el estrógeno baja,
pero no está muy bajo. ¿Sí? Entonces, es lo que les decía yo hace rato. Las diferentes funciones de la progesterona lo va a hacer en la segunda mitad del ciclo menstrual. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, la fase proliferativa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? A causa del estrógeno que está elevado, va a estimular, ¿sí?, el desarrollo, nuevamente la reepitelización de la pared del endometrio. Porque en la menstruación, que es la eliminación de sangre por vía vaginal, ¿sí?, ha existido una descamación de la pared endometrial y se ha eliminado por la sangre, ¿cierto? Entonces, ¿qué queda en la fase? A esta fase menstrual le sigue la fase proliferativa, donde las pocas células epiteliales del estroma se han quedado tal vez muy mínimos, muy pocos, ¿sí? Lo que va a hacer el estrógeno entonces va a reepitelizar, ¿sí?, a la pared del endometrio, ¿ya? Entonces, es uno de los mecanismos de acción que va a generar en esta fase proliferativa. También va a hacer que exista un desarrollo, un crecimiento, un inicio de crecimiento de lo que es las glándulas endometriales. Si se dan cuenta, nuevamente se está revitalizando, está iniciando el crecimiento, el desarrollo de las glándulas endometriales. ¿Va? Entonces, todo este efecto lo hace el estrógeno a nivel de esta fase, ¿sí? ¿Qué sucede antes de la ovulación? Muy bien. En esta parte, en esta fase, ya el espesor del endometrio va a ser entre 3 a 5 milímetros. ¿Sí? Ya está empezando nuevamente a repetizarse y a aumentar de tamaño. ¿Ya? En la fase de la secreción, ¿sí?, quien actúa más es la progesterona. De manera que en este caso lo que va a hacer la progesterona es desarrollar mucho más las glándulas endometriales. Va a hacer que exista el desarrollo de los vasos endometriales, sean más tortuosas, acumulen más sangre, ¿sí? Y el espesor en esta fase ya está entre alrededor de 5 a 7 milímetros, ¿no? Entonces ya está preparando más todavía por si existiera un embarazo, ¿sí? ¿Con qué objetivo va a ser todo este desarrollo a este nivel? Con el objetivo de que si existiera embarazo, si existiera gestación o si no óvulo fecundado, va a poder nutrir, ¿sí?, al óvulo fecundado. Con ese objetivo, en esta fase secretora va a generar más secreción a partir de las glándulas endometriales, ¿sí? Entonces está preparada. En caso de que haya gestación, obviamente va a poder desarrollar todo lo que son las glándulas secretoras, va a poder nutrir al embrión desde lo que es las trompas de falopio hasta el útero, ¿sí? Ahora, si no existe fecundación, no hay óvulo fecundado, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos aquí, después de la fase lútea, por si acaso, que la fase secretora tiene relación con la fase lútea, ¿ya? Entonces, sucede la menstruación, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando sucede esta fase de la menstruación, los niveles de progesterona y estrógeno bajan, caen los niveles y sucede la menstruación. ¿Con qué? Significa que hay estímulos que van a generar, y uno de los estímulos va a ser primero la disminución de las hormonas, estrógenos, progesteronas, disminuyen. Segunda opción, que va a empezar este cuerpo endometrial va a empezar a decrecer. Aquí lo ven alto, en este caso ya va a disminuir de tamaño, porque no hay progesterona que estimule, ¿es cierto? Entonces cambia. Y también se estimula, se indica al caer todo esto,
que exista una vasoconstricción. Y una de las sustancias que causa vasoconstricción es la prostaglandina. ¿Sí? Entonces la prostaglandina podría tener un efecto importante en estos vasos tortuosos que han estado en esta fase, han estado llenos de sangre, con contenido de sangre, hace que exista una vasoconstricción, ¿sí? Y eliminación de la sangre. ¿Sí? También se indica que el sangrado menstrual no se coagula, ¿ya? A causa de una enzima, ¿sí? Y se va a evitar la coagulación. Entonces, es una de las características de la sangre menstrual, ¿ya? Por favor, ¿podrían cerrar la puerta tal vez? Hay mucha bulla, ¿no? Entonces, esas son las características para que se genere una menstruación, ¿ya? Otra característica importante es el acúmulo de leucocitos. Cuando nosotros vemos sangre en una bolsa, imagínense, este va a empezar a tener un olor fétido, ¿cierto? Pero no sucede eso en la menstruación, porque fíjense que la vagina es un conducto, ¿sí? que con restos sanguíneos, ¿sí? Que puede generarse una putrefacción. Porque en la mujer la fase menstrual o la menstruación va a durar entre aproximadamente 5 días, siendo los 3 primeros días más abundantes, ¿sí? Y después va a ir disminuyendo. ¿Ya? ¿Por qué disminuye la cantidad? Justamente porque va a iniciar la fase proliferativa a causa del menstruo. ¿Ya? Entonces, existen los leucocitos, ¿sí? A nivel del sanguíneo de la menstruación en la mujer, y estos leucocitos van a evitar, ¿sí? Que exista una infección, ¿sí? En la parte de la vagina, ¿no? Cuando está existiendo el sangrado menstrual, ¿sí? Entonces, aclarando eso, ¿ya? Bueno, creo que ya hemos hablado de lo que es la fase proliferativa, ¿no? En resumen, ¿ya? Podemos decir que los estrógenos escasos que han quedado, ¿sí? Después de la fase menstrual, que han quedado en las células epiteliales, han estado tal vez en las glándulas, en las citas del endometrio, ¿no? Y lo que ha generado los estrógenos ha sido una reepitelización, ¿sí? Endometrial, ¿no? A los 4 o 7 días, ¿ya? Generalmente va a suceder esa reepitelización, ¿sí? Después, en el momento de la ovulación del endometrio, que es esto, ¿sí? El día 14 de la ovulación, aumenta de espesor entre 3 a 5 milímetros de grosor, ¿sí? Entonces, las glándulas endometriales secretan mucopilante precodenso. Quiero esto, tal vez nos interesa a las señoritas, ¿sí? Que en el día 14, ¿sí? Se secreta un moquito. Este moquito no es patológico. Se secreta un moquito que es similar, se asemeja a la clara del huevo, ¿sí? Y que muchas mujeres se dan cuenta que es un efecto a partir de la ovulación. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay ese moquito transparente, quiere decir que la mujer está ovulando. ¿Sí? Y ojo, también coincide esta ovulación del día 14, cuando hay ese moquito, que hay más deseos sexuales en una mujer, ¿sí? En el día 14, ¿ya? Hay que hacer diferencia, no hay que confundir con los flujos patológicos vaginales, ¿sí? Que puede ser flujos blancos como leche, que es la candidiasis vaginal, ¿no es cierto? Es como el yogur, ¿sí? El yogur blanco con grumos y que acompaña con bastante escosor a ese nivel e irritación. Eso ya es patológico, puede ser causado por una candidiasis vaginal. Otro tipo de flujo son los flujos amarillentos, son los flujos verdosos, con mal olor, olor a pescado, ahí está la gonorrea, ¿no es cierto? Entonces
entonces, o puede ser un síndrome bacteriano vaginal. Ya, esos tipos de flujos son patológicos, pero no confundir con el boquito que segrega justamente en el día 14, que es como la clara del huevito, transparente. Eso es normal, completamente normal, porque es probable que la mujer esté ovulando. Y durante la ovulación, el óvulo generalmente queda entre 48 a 72 horas, está esperando, ¿sí?, a que pueda existir fecundación, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ustedes deben tener conocimiento qué día yo estoy menstruando. A partir del día 1 de mi menstruación se toma en cuenta, ¿ya? A partir del día 1 yo voy a contar. Pónganse que ha venido la menstruación el 15 del anterior mes, ¿no? Entonces 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. El 29 aproximadamente, 2 días antes o 2 días después, estaría una mujer fecundando con inicio de menstruación del día 15. ¿Sí? Entonces, eso ustedes tienen que tener conocimiento de memoria. ¿Ya? La fase secretora, que es hace rato lo que les decía, después de la ovulación del cuerpo lúteo, va a producir grandes cantidades de estrógenos y progesterona, pero más progesterona que estrógenos, ¿no es cierto? Entonces, la progesterona va a producir, dice, la tumefacción, el desarrollo secretor del endometrio, aumenta el citoplasma, los lípidos, el glucógeno en las células del estroma y el aporte sanguíneo. Con el objetivo, todo eso con el objetivo de que pueda nutrir al óvulo fecundado si es que hubiera gestación o fecundación, ¿ya? En esta etapa el espesor del endometrio es de 5 a 6 milímetros de espesor, ¿no? Entonces, si existe el óvulo fecundado en la cavidad uterina hasta la implantación, las secreciones uterinas nutren al cigoto a partir de lo que es las trompas del falopio hasta el útero, ¿sí? Ahí tienen la menstruación que ya hemos hablado. En ausencia de la fecundación, 2 días antes del final del ciclo, el cuerpo lúteo ovárico involuciona, ¿no? Entonces hay una disminución de la progesterona, de los estrógenos, como aquí vemos, ¿sí? Y existe la producción de la menstruación, ¿no? El endometrio también disminuye de espesor, ¿sí? A las 24 horas de la menstruación, los vasos sanguíneos sufren vasoespasmo. Es lo que les decía, que pueda generarse una vasoconstricción a partir de la prostaglandina, que es una sustancia vasoconstrictora, ¿sí? Entonces va a existir una desnecrosis del endometrio, una descamación de las capas superficiales del endometrio, y generalmente se pierde 40 ml de sangre, ¿sí?, y 35 ml de líquido seroso, ¿sí? Entonces, el líquido menstrual es incoagulable por la fibrinolicina, ¿no? Es lo que les decía hace rato, no coagula, ¿ya? A no ser que existiera abundante sangrado, ¿no? Entonces, endometrial, tal vez ahí disminuiría la cantidad de la fibrinolicina, ¿sí? Lo que muchas veces en algunas mujeres tal vez ven la expulsión de pequeños coagulitos sanguíneos, ¿no? En 4 a 7 días cesa la pérdida de sangre, ¿ya? Ahora, puede ser que en algunas mujeres el sangrado menstrual pueda prolongarse, pero eso ya es patológico. Por ejemplo, una de las causas, uno de los factores que hacen que el sangrado menstrual sea más prolongado o sea nulo, ¿sí?, puede suceder por los métodos anticonceptivos. Muchas veces se toman una de las pastillas. ¿Cuál es? La pastilla de emergencia, el PAE, ¿no es cierto? Que eso también tiene que saber tomar, no es nomás uno tiene relaciones sexuales. Aquí vamos a hablar un poquito abiertamente, porque yo considero que ya son personas adultas, ¿sí?, y que también tienen que tener conocimiento, ¿no? Entonces, muchas veces sí compran la pastilla del día después. Lo toman las veces que tienen actividades sexuales, pero no es así. Por eso es que yo les digo, tienen que saber
¿En qué momento ovula una mujer? Pónganse que muchas veces dicen, no vienen al consultorio, puedo tomar la pastilla del día después, más que todos los adolescentes. Pero cuando he tenido relaciones sexuales, he tenido despuésito que o sea, después de como 2 semanas. Después de 2 semanas. 2 semanas serían 14 días. ¿Esta chica puede tomar la pastilla del día después? No. A ver, les voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Supongamos que han tenido relaciones en estos días, un día antes del día 14 o un día después del día 14. ¿Puede tomar la pastilla del día después? ¿Cuántos dicen sí? Ya, 1, 2, ¿quién más dice que sí? Claro que debe tomar la pastilla del día después, porque está ovulando y es muy probable que ella, si ha tenido relaciones en estos días, pueda embarazarse. En estos días sí pueden tomar la pastilla del día después para evitar un embarazo no deseado, si es que no ha tenido la actividad sexual con ese vagino. Si toma la pastilla del día después, entre finales del ciclo mensual, digo, tomaría, si es que ha tenido relaciones sexuales en esas fechas, toma la pastilla del día después. No es necesario. ¿Por qué? Porque pues ahí ya el óvulo ya se está degradando totalmente. Aunque uno quiera no embarazarse, si es que tiene actividades sexuales sin protección en esa fecha. Entonces, es insulso que tome la pastilla del día después. O sea, no es, digamos, muchos vienen así adolescentes que han tenido relaciones y se toman la pastilla del día después. Porque la pastilla del día después está permitido tomar hasta 2 veces al año. ¿Se dan cuenta? Y otros toman como 5. O sea, las veces que han tenido durante el año relaciones sexuales, tras tener relaciones sexuales, toman su pastilla. ¿Comprenden? Pues tienen que tener conocimiento en qué días, si es que no me he cuidado, puedo tomar esta pastilla. Pero, como les digo, 2 veces al año. ¿Por qué? Porque es uno de los efectos que se puede generar el sangrado, la alteración en el sangrado menstrual. ¿Sí? Puede ser que esta persona, tras haberse tomado tantas pastillas, ¿sí?, ya no sea regular, se va a convertir en una mujer irregular. Porque la menstruación le va a venir de aquí a 2 semanas, le va a venir de aquí a 3 semanas, no va a ser un mes, ¿comprenden? Va a sentir una alteración. Otro método anticonceptivo son los inyectables, que pueden ser los trimestrales, como la depo-provera, que pueden ser los mensuales, como es los clinomines, pueden ser el implante subdérmico, ¿no? Los implantes, que en algunas mujeres todos estos tipos de anticonceptivos pueden generar la ausencia de la menstruación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay mujeres en que no pueden llegar a tener menstruación. Hay mujeres que van a tener un sangrado prolongado de 10 días. Pueden tener ciclos menstruales muy cortos de 15 días, incluso de 14 días, 2 semanas. Entonces, todos estos métodos anticonceptivos van a alterar de alguna manera este ciclo, ¿ya? Y este periodo menstrual, ¿no? Entonces, el cuerpo de la mujer no es igual de ella a la de ella, ¿sí? Puede ser que en ella estos métodos anticonceptivos no causen ningún efecto, pero puede ser también que en ella cause bastantes efectos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son hormonas lo que estamos inyectando, ¿no? Entonces hay que investigar el cuadro clínico un poquito más a fondo, preguntarle qué pastillas estás tomando, preguntarle qué métodos estás utilizando, todo eso, ¿ya? Muy
Ahora, otro dato importante también. Cuando hay un retraso, ¿no? Muchas señoritas vienen y dicen, si tengo retraso ya de una semana, tal vez estoy embarazada. Y se hace una prueba, un test de embarazo en sangre. Ustedes díganme, si tengo retraso de una semana, 7 días, ¿puedo hacerme una prueba de embarazo en orina? No. ¿Otros qué dicen? De poder puedo, pero el resultado me va a dar un falso negativo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Una semana, o sea, no se van a generar la hormona del embarazo, las hormonas coriónicas a nivel de la orina. Y muchas veces las señoritas, ¿no? Las adolescentes, se hacen la hormona negativa y se confían, ¿no? Entonces, generalmente a las 2 semanas después, ¿ya? De un retraso. Pero como les decía hace rato, puede ser que el retraso menstrual se genere a partir de factores emocionales, ¿sí? Factores de métodos anticonceptivos, ¿sí? Porque en una mujer que se estresa tanto, sí puede haber también un retraso, ¿ya? Porque ojo que los factores emocionales y psicológicos también pueden causar un aumento de los estrógenos o de la progesterona. Entonces son factores que hay que investigar. También pueden ser factores como ser los quistes, ¿sí? Entonces, los síndromes de poliquistosis ovárica que también pueden causar un retraso. Muy bien. La regulación del ritmo mensual femenino, interrelación entre las hormonas ováricas del hipotálamo y hipofisial. Lo vamos a hacer algo más rápido, ¿ya? Fíjense que a nivel del hipotálamo, ¿sí? Por estímulos X, ¿sí? Que específicamente dice Gaito, que podría ser, ¿sí? Otros factores que van a estimular la liberación de las gonadotrofinas a partir del hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Y qué va a estimular las gonadotrofinas? La liberación de las FSH y las LH, ¿sí? Entonces, y esto va a estimular a nivel del ovario la secreción de los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Muy bien, entonces ya sabemos qué van a hacer estas hormonas, ¿no? Indica Guyton que el hipotálamo, una vez que secreta las gonadotrofinas, ¿sí? Lo que va a estimular las LH y las FSH, esta secreción se va a generar de una manera intermitente y pulsátil. O sea, no es que la secreción va a ser de las gonadotrofinas, no va a ser continua. Es una de las características muy importantes en este ciclo, ¿ya? El mismo hecho de que sea intermitente y pulsátil va a generar en la mujer tal vez un estímulo sexual, ¿sí? Un deseo sexual, ¿sí? Lo que va a generar, ¿sí? Esta misma secreción, ¿ya? Pero si fuese continua la liberación, ya no, o sea, va a existir una alteración de las FSH, de las LH y no va a generar ese toque psicológico en la mujer sexual, ¿ya? Ahora, nos indica que el sistema límbico podría ser uno de los factores que va a estimular al hipotálamo, ¿sí? Para que genere las gonadotrofinas, ¿no? Entonces nos menciona Guyton que se debiera al estímulo, porque el sistema límbico es un sistema de control psíquico, ¿no? Entonces podría ser un factor, el sistema límbico, que va a llegar a estimular al hipotálamo, ¿ya? Y a partir de ahí se va a generar todo. Ahora, todo lo que nosotros hemos hablado, el pico alto de estrógeno, el pico alto de las progesteronas, ¿sí? Se debe, hay un mecanismo que va a controlar
¿Se acuerdan que sube estrógenos, baja estrógenos, sube progesterona, ¿no es cierto? Todo eso está controlado por los efectos de retroalimentación negativa de los estrógenos y la progesterona para disminuir la secreción de la LH y de las FSH. ¿Sí? También por el efecto de retroalimentación positiva de los estrógenos antes de la ovulación. ¿Ya? El pico preovulatorio de la hormona luteína. Fíjense, el efecto de retroalimentación negativa, ¿sí?, de los estrógenos, que también tienen este cuadrito en su texto, ¿sí?, va a hacer que disminuya la secreción de la LH y de la FSH. ¿Sí? Fíjense que también hay una enzima que es la inhibina, que de alguna manera va a inhibir, ¿sí?, mediante lo que es la retroalimentación negativa, a nivel de la adenohipófisis, ¿sí?, indicando que disminuya la liberación de las LHs y de las FSHs. ¿Ya? Entonces, el otro efecto de retroalimentación positiva a partir de los estrógenos antes de la ovulación es el pico preovulatorio, o sea, antes de la ovulación, el día 14. Miren, fíjense que aquí en este cuadrito tenemos, ¿sí?, los días del ciclo menstrual, ¿no? Y aquí tenemos la liberación tanto de los estrógenos en esta parte de las hormonas femeninas, y aquí tenemos de la FSH y de la FSH, ¿no? Entonces, fíjense que antes del día 14 el pico está muy elevado de la LH, lo que sería un factor también importante en la liberación del óvulo, ¿sí?, en la ovulación. Y fíjense que en esta parte también, antes del día 14, está el estradiol también elevado, ¿no es cierto? Y la progesterona elevada, ¿ya? Y hacen después un pico bajo, ¿no? Entonces, eso se debería también a estos efectos, ¿ya? Tenemos, eso se debería a una retroalimentación positiva en este caso, ¿sí? La adenohipófisis secreta LH antes de las 24-48 horas de suceder la ovulación. Entonces, este efecto va a estar dado por una estimulación, por una retroalimentación positiva a partir de los estrógenos, ¿sí?, lo que va a generar un aumento, lo que es en la LH y en la FSH, ¿no? Por eso es que vemos aquí un pico alto antes de generarse la ovulación, ¿ya? Y este incremento de la LH también sería un factor para que se produzca la ovulación. Entonces, fíjense que todas estas subidas y bajadas están controladas gracias a las retroalimentaciones tanto positivas y negativas, ¿sí?, a partir de lo que es la adenohipófisis, la hormona gonadotropina, la adenohipófisis, la LH y la FSH, ¿no? Entonces, esto ya es el ovario. ¿Qué es la pubertad y qué es la menarquía? Disculpadme que es un tema largo. La pubertad es el inicio de la vida sexual adulta, ¿sí? Generalmente la pubertad se va a generar a partir, en algunos casos, de los 10 años, ¿sí?, a los 15 años, ¿sí? Puede ser que en algunos sea muy temprano y en algunos podría ser tardío también, ¿no? Dando énfasis a un promedio de los 12 años, ¿ya? Y la menarquía es el inicio de la menstruación o la primera menstruación, ¿no? Muy bien, entonces, fíjense que aquí en una mujer, desde lo que es la pubertad hasta lo que es la menopausia, en la fase embrionaria o en la pubertad existen bastantes ovocitos, ¿sí? Existen bastantes ovocitos que con el paso del tiempo, fíjense que cada mes la mujer elimina solo un óvulo. Y en toda su vida, desde que inicia la menstruación hasta la menopausia, que suele ser entre los 40 y 45 años, ¿cuántos óvulos ha eliminado? Alrededor de entre 400 hasta 450, 500 óvulos. ¿Pero con cuánto nace? ¿Con cuántos ovocitos nace? ¿O con cuántos ovocitos está en la pubertad? Con más de 600,000 ovocitos.
Imagínense, fíjense que solamente se hace uso de todo eso cerca a 400 o a 500 óvulos que pasan obviamente en toda una fase, ¿no es cierto? Hasta que llega a un óvulo maduro y para ser expulsado. Entonces los demás se desechan, se eliminan, de alguna manera se decrecen ahí mismo, ¿no? Entonces, aquí vemos un cuadrito, por ejemplo, de lo que es los picos elevados de los estrógenos, desde lo que es la pubertad hasta lo que es la menopausia, ¿no? Entonces, vemos lo que es un ritmo creciente de la secreción de estrógenos en la pubertad, ¿ya? Vemos también lo que son las variaciones cíclicas durante los ciclos sexuales mensuales, ¿no? Entonces, vemos también el aumento de la secreción estrogénica a inicios de la vida reproductiva, ¿no? Que fíjense que los picos son más altos y más juntos, más continuos, ¿no? Y existe un declive, una disminución ya en la menopausia, ¿no? De la liberación de los estímulos estrogénicos, ¿no? Y al final tenemos la menopausia. No, fíjense que en la vida de la mujer es como si fuera algo limitado, ¿no? Donde hay un inicio y un final, ¿no? Para uno poder ser mamá, ¿no es cierto? ¿Qué momento puede ser mamá, que es una fase reproductiva, ¿no? Y después ya no llega la menopausia, ya no va a poder ser mamá, ¿no? El climaterio y la menopausia, ¿sí? El climaterio, bueno, proviene del griego climater, que significa peldaños o escalones, que es un periodo de transición, ¿ya? Es un periodo de transición desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva, ¿sí? Es el climaterio, ¿ya? Y se manifiesta un año antes, cuando inician los cambios hormonales y síntomas, hasta uno más después de la menopausia. Entonces, fíjense que es antes de la menopausia, ¿sí? En esta etapa, que generalmente dura entre 1 o 2 años, antes de generarse la menopausia, sí, ya va a existir una alteración en los ciclos menstruales. La señora te va a decir, mira, yo ya me estoy menstruando ya hace 3 meses, casi estoy embarazada, ¿no? Y otros te dicen, no, pero es que ya un año no me estoy metiendo la menstruación, ya poquito. A veces también le viene de un mes, de a poquito va a ir reduciendo los cuales de la menstruación, ¿no? Entonces, ahí también va a empezar ya algunos síntomas de la menopausia, ¿no? Y fíjense que en la menopausia puede haber también, así como no puede haber también la ovulación, o sea, todo está alterado. Y créanme que hay muchas mujeres que a esa edad se embarazan, ¿no? Entonces, a los 42 años, 40, no hay una edad, un ultimátum donde diga, en esa edad específica va a empezar la menopausia. En algunas puede ser el climaterio a los 40, hay mujeres que a los 37 años, hay mujeres que a los 42 años están con esa etapa anual del climaterio, ¿sí? Y es cuando se embaraza, créanme que a los 42 años están embarazadas, ¿no? Entonces, dicen, pues bueno, pues como a los 42 años puede estar embarazada, dicen, ¿no? Muchas se deprimido. Y lamentablemente muchos no están para abortar. ¿Qué diga la gente? ¿No? Entonces, pero sucede, ¿ya? Sucede. Tenemos el síndrome climatérico, que es un conjunto de signos y síntomas que aparecen en la menopausia, ¿no? Y la menopausia, la OMS, ¿sí? Indica que define que es el cese permanente de la menstruación, determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de amenorrea sin causas patológicas. ¿Sí? Quiero que comprendan que esta es la descripción exacta de la menopausia. ¿Sí? Que en un año al menos debe existir amenorrea, el cese de la menstruación, por lo menos un año, ¿sí? Como mínimo. Recién podemos, y ojo, haber investigado
investigado que no existe alguna patología o un embarazo, ¿no? Entonces, recién podemos diagnosticar a la señora que está con menopausia, o también acompañado de la clínica, de los signos, de los síntomas, ¿sí?, que tiene la mujer en este caso. Y se presenta generalmente en mujeres entre los 45 hasta los 55 años. ¿Ya? Bueno, esta es tal vez una fisiología. Ya terminamos aquí. Ya, de lo que es solamente eso, ya. Entonces, fíjense que hay una lista. ¿Qué hacía la inhibina? ¿Se acuerdan? La inhibina, como su nombre lo dice, ¿no? Inhibía la secreción de la FSH y de la LH a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Por una retroalimentación negativa. Entonces, en este caso hay también una deficiencia de la inhibina, existe aumento de la FSH, hay disminución del estradiol, que es el estrógeno, ¿sí? Entonces, en una mujer de la menopausia va a haber deficiencia de los estrógenos, ¿no? Entonces, con todo ello nos va a llevar a disminuir todo lo que es la cantidad de estrógenos, o sea, no va a haber todos los efectos del ciclo menstrual que hemos dicho, y todo eso, ¿ya? Tenemos los síntomas en la menopausia. Uno de los principales síntomas de la menopausia es el sofoco, las sensaciones psicológicas de la transpiración, la irritabilidad, la fatiga, la ansiedad, la disminución de la resistencia y descalcificación del hueso. ¿Sí? Las señoras siempre van a venir a tu consultorio, ¿sí? Y muchas veces, créanme, que lo confunden con un cuadro bipolar por la hipertermia que tienen. Bueno, en realidad les tomamos la temperatura, está normal, pero ella siente sofoco. No, me hace calor, doctora, ando transpirando. En la noche me levanto mojada, tengo que cambiarme como 3 veces, ¿no? Mamitas a veces algunas están en ese pase. Y son tan irritables que están rellenando todo el tiempo, ¿no? Y el esposo hace un papel bien importante en esta parte. Ahí se sabe, ahí se conoce verdaderamente el amor que se tiene, ¿no? Porque créanme que en esta etapa es cuando existen más divorcios. A veces muchos de joven a los 50 años te vas a divorciar, pero existe. ¿Por qué? Porque la mujer está cada vez más irritable, está renegando todo el tiempo, está con esa ansiedad todo el tiempo, no duerme de noche, le molesta, todo sucede. Entonces, ahí el esposo, ¿sí?, cumple un rol importante. O bien se comprende todas estas situaciones, porque es algo fisiológico que todas las mujeres vamos a pasar, o de lo contrario, ahí es cuando el hombre dice, no, me voy, ya no soy, ¿no? Entonces, ahí tenemos el verdadero amor. ¿Ya? Y obviamente el tratamiento, cuando existen estos síntomas, hay que aplicar estrógenos, ¿sí? Al menos para disminuir. No, créanme que es bien feo. Bueno, yo no lo he pasado, pero las pacientitas que han venido a consultar sufren bastante. No, es horrible verles a las pacientitas con estos síntomas, ¿no? Entonces hay que tratarlas con estrógenos, ¿ya? Con hormonas, para que disminuyan estos síntomas. Acto sexual, es que perdón, pero todo esto estaba destinado a las teóricas. ¿Qué voy a hacer? El acto sexual femenino ya va a depender de la estimulación psicológica. ¿Ya? Es una de las, depende de la estimulación psicológica, del varón también, ¿no? ¿Sí? El deseo sexual aumenta con la secreción de las hormonas sexuales y el ciclo menstrual debido a la secreción de estrógenos abundantes antes de la ovulación. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la ovulación hay una secreción de un poquito transparente? Eso se debe porque hay una elevación de la LH, también hay una elevación de los estrógenos. Entonces, los estrógenos van a generar una estimulación sexual en la mujer. ¿Comprenden? Entonces, va a ser una de las características, ¿sí?, dentro de lo que es la estimulación psicológica. Estimulación sexual local. En esta estimulación
estimulación sexual local, ¿sí? Puede darse por los masajes a nivel de la vulva, ¿sí? De lo que es a nivel de la vagina, las regiones del perineo, que crean sensaciones sexuales. Lo mismo que puede suceder en el varón, ¿no? Que pueden ser los masajes, ¿no? En los genitales, ¿ya? Va a existir erección y lubricación. Fíjense que en el clítoris, ¿no? de la mujer, ¿sí? Que también existe erección, ¿sí? Entonces es uno también de los factores que puede generar lo que es las sensaciones sexuales, ¿ya? A nivel de la erección, el tejido eréctil está controlado por los nervios parasimpáticos, ¿sí? Que dirigen a través de los nervios erectores desde el plexo sacro a los genitales externos, ¿ya? Entonces también es importante la lubricación, lo que son a partir de las glándulas, ¿sí? Que se forman a nivel de las paredes vaginales, ¿no? Que van a generar que se aumente tal vez las sensaciones sexuales, ¿sí? Sí. ¿Qué más? También las señales se dirigen a partir de las glándulas de Bartolino, ¿no? Entonces, a nivel las señales parasimpáticas van a estimular, ¿sí? A que estas glándulas de Bartolino, ¿sí? Que se encuentran en el introito vaginal, empiezan a secretar, ¿sí? Líquido o moco dentro del introito, lo que también va a estimular las sensaciones sexuales, ¿ya? Tenemos el orgasmo femenino, que es el clímax femenino, ¿no? Lo mismo que va a suceder en los varones después de la eyaculación, ¿no? Esa sensación de gusto, satisfacción, ¿sí? Tanto en el varón como en la mujer. ¿Listo? Yo creo que con eso ya estamos. Sí.